2025 ha sido un año que lo ha cambiado todo. Capcom ha roto récords, Konami ha resucitado a Snake, Kojima ha vuelto con fuerza y septiembre ha sido el mes más salvaje de la historia reciente del gaming. En este vídeo vamos a repasar los bombazos que han marcado 2025, los remakes que han devuelto leyendas y lo que nos espera en 2026 con Resident Evil 9, GTA 6 y el nuevo proyecto de Kojima. Los AAA de 2025. Monster Hunter Wilds. Capcom abrió 2025 a lo grande. Monster Hunter Wilds ha sido un fenómeno. Más de 8 millones de copias en solo 3 días. Un récord que convirtió a este título en el Monster Hunter más vendido de la historia y en el primer bombazo del año. Un mapa enorme, criaturas vivas y la sensación de que Capcom sabe exactamente cómo seguir subiendo la apuesta. Pero si febrero ya fue así, mayo nos llevó directo al infierno. Doom: The Dark Age. ID Software regresó con uno de los shooters más espectaculares de la década, donde el Slayer blande un escudo gigante y combate como si fuera un gladiador en el infierno, brutal, sangriento y con un ritmo que demuestra que Doom sigue siendo la referencia del género. Y mientras Bethesda nos dejaba sordos a base de metal, Konami decidió resucitar a un fantasma del pasado, Metal Gear Solid Snake Eater. Konami cumplió la promesa. Metal Gear Solid devolvió a Snake con un remake total en Unreal Engine 5, escenarios que parecen cine, animaciones renovadas y una ambientación que hizo sentir de nuevo el peso de la jungla. El regreso de Metal Gear no fue solo nostalgia, fue una demostración de que Konami puede volver a la primera línea. Pero si hablamos de regresos, Kojima no podía quedarse atrás. Death Stranding 2 On the Beach. Kojima Production lanzó una secuela aún más rara, aún más cinematográfica, aún más ambiciosa. Death Stranding 2 nos trajo de vuelta en una historia que difumina los límites entre videojuego y película, dividió opiniones, como todo lo que toca Kojima, pero nadie puede negar que fue uno de los lanzamientos más grandes del año. Y si pensabas que lo habías visto todo, PlayStation todavía tenía unas bajo la manga para octubre. Ghost of Yotei, el heredero espiritual de Ghost of Tsushima, exclusivo de PS5. Ghost of Yotei nos trasladó al Japón feudal más espectacular hasta la fecha, con combates samurái llenos de precisión y un Hokkaido que se siente vivo en cada rincón. Visualmente uno de los mundos abiertos más bellos de 2025 y un golpe sobre la mesa de PlayStation. Pero los AAA no fueron solo cosas de Sony y Capcom. Ubisoft también cumplió un sueño de los fans, llevar Assassin's Creed al Japón feudal. Shadows nos dejó recorrer templos, aldeas y castillos como un auténtico shinobi, con un nivel de detalle que convirtió este juego en el Assassin's Creed más esperado en años. Y en Xbox la gran apuesta fue Abowed. Obsidian trajo un RPG que mezcla magia, exploración y narrativa en primera persona, pensado para competir con los grandes mundos de Bethesda, un lanzamiento sólido que reforzó el catálogo de Game Pass en 2025. Estos fueron los AAA que marcaron 2025, pero no todos los bombazos dependen de los presupuestos gigantes. A veces, las sorpresas más inesperadas terminan robándose el protagonismo. Expedition 33, un RPG francés que absolutamente nadie tenía en el radar y acabó colándose en todas las listas de lo mejor del año. Expedition 33 mezcló combates por turnos con acción en tiempo real y una dirección artística brutal. Fue una de esas joyas inesperadas que demuestran que no todo depende de las grandes editoras. Pero si hablamos de esperas eternas, hubo un indie que paralizó internet entero cuando por fin llegó: Hollow Knight Silksong. Después de años de silencio, Hollow Knight Silksong ha sido el indie más esperado de la década, y cuando llegó no decepcionó. Nuevas mecánicas, mapas gigantescos y una comunidad entera celebrando el regreso de Hornet. Un juego independiente que rivalizó en hype con los AAA más grandes del año. Hades 2, el roguelike más querido de los últimos años, volvió con su versión completa. No solo refinó lo que hizo grande al primero, lo elevó a un nuevo nivel, con más personajes, más mitología y más posibilidades de rejugabilidad. Un lanzamiento que se convirtió en GOTY inmediato para miles de jugadores. Estos tres demostraron que 2025 no fue solo de los gigantes, también de los juegos que nadie esperaba. Pero si hubo un mes que concentró más locura que ningún otro, ese fue septiembre. Septiembre de 2025, Hollow Knight Silksong. El mes empezó con un terremoto. Hollow Knight Silksong llegó el 4 de septiembre y reventó internet.
Tras años de espera, la comunidad entera lo celebró como si fuera un mundial, pero septiembre solo estaba calentando motores. Una semana más tarde, otro gigante volvió a la escena. Borderlands 4. Más armas, más humor y más locura. Fue el regreso de una saga que prácticamente inventó el looter shooter y que demostró que todavía tiene gasolina. Y mientras el mundo aún procesaba tanta pólvora, el terror golpeaba de nuevo. Silent Hill F. El 25 de septiembre Konami soltó Silent Hill F, una nueva visión de la saga, ambientada en un Japón oscuro, con un estilo de terror perturbador que rompió con el pasado. No fue nostalgia, fue un paso adelante que devolvió a Silent Hill a las conversaciones. Pero ese mismo día, otro título estaba a punto de convertirse en uno de los juegos del año. Hades 2. El mismo 25 de septiembre llegó la versión 1.0 de Hades 2. Super Giant Games perfeccionó la fórmula de roguelike y lo elevó todavía más, con nuevos dioses, nuevas armas y un nivel de rejugabilidad brutal. Y por si fuera poco, septiembre todavía tenía otro as en la manga. Chronos, The New Dawn. Entre tanto gigante, Chronos pasó más desapercibido, pero merece estar aquí, un survival horror de Bloober Team que mezcló exploración, puzzles y atmósfera enfermiza. Quizás no tuvo el ruido de un Silent Hill, pero reforzó la idea de que septiembre de 2025 estuvo cargado hasta los topes. En menos de un mes cayeron Silksong, Borderlands 4, Silent Hill F, Hades 2 y hasta un nuevo survival horror como Chronos. 4 bombas y un tapado que hicieron que 2025 haya sido el mes más salvaje en años. Y si todo esto fue nuevo, espera ver cómo 2025 también nos devolvió clásicos con cara totalmente nueva. Remakes que vuelven. Metal Gear Solid Snake Eater. El primero que tenemos que mencionar es inevitable. Metal Gear Solid no fue solo un remake, fue el regreso de Snake, de Konami y de una de las sagas más legendarias de la historia. Junglas que parecen de cine y animaciones renovadas. Este juego devolvió a Metal Gear a lo más alto, pero no fue el único clásico que volvió con fuerza. The Elder Scrolls 4 Oblivion, con gráficos actualizados y mejoras técnicas. Uno de los RPG más influyentes de todos los tiempos volvió para recordarnos por qué fue el paso previo a Skyrim. Y mientras Bethesda apostaba por la fantasía, los 2000 volvieron en forma de skate. Tony Hawk's Pro Skater 3 y 4, el regreso del skate arcade más mítico. Tony Hawk's unió dos clásicos en un solo remake, con escenarios modernizados, roster ampliado y multijugador renovado. Una dosis de nostalgia que recordó a todos porque esta saga definió una generación. Y desde Occidente nos vamos directos a Japón, donde dos sagas legendarias también renacieron. Dragon Quest 1 y 2. Square Enix decidió rehacer los orígenes del JRPG con Dragon Quest 1 y 2 en HD 2D. Fue el regreso de dos títulos fundacionales ahora accesibles para una nueva generación. Y si hablamos de Nintendo, su apuesta en 2025 también fue tirar de clásicos. Nintendo decidió recuperar joyas de su catálogo en Switch. En enero llegó Donkey Kong Country Returns. 2025 no solo ha sido el año de lo nuevo, también ha sido el año en que han regresado clásicos inmortales, rehechos para brillar otra vez. Un año en el que la nostalgia y la innovación han caminado de la mano. Y lo mejor es que 2025 no ha sido un cierre, sino el inicio de lo que se viene en 2026. En 2026 llega Resident Evil 9 Requiem. El gran lanzamiento de 2026 ya tiene fecha. El 27 de febrero llega Resident Evil 9 Requiem. Capcom promete el regreso del survival horror más puro, con un tono oscuro que busca devolvernos la atención de los clásicos. Y si febrero empieza así, mayo promete cambiarlo todo. Rockstar ha confirmado lo impensable. GTA 6, el juego más caro jamás desarrollado, con Vice City reimaginada, dos protagonistas y un nivel de detalle nunca visto. Todo el mundo sabe que este lanzamiento no es un simple videojuego, es un evento cultural que va a paralizar al planeta entero. Pero las sorpresas no acaban ahí. OD, el nuevo proyecto de Kojima con Xbox. En 2025, Kojima anunció su nuevo proyecto junto a Xbox, un experimento de terror en colaboración con creadores de cine. No tiene fecha aún, pero la promesa es clara. Un juego que difumina las fronteras entre videojuego, cine y tecnología en la nube. Un anuncio que dejó claro que Kojima no piensa parar. ¿Cuál ha sido el GOTY de 2025? ¿Y qué esperan más en 2026? ¿Resident Evil 9, GTA 6 o el nuevo proyecto de Kojima si sale?